días. Soy Leticia Martínez del Consulado General de México en El Paso, Texas. En nombre de nuestro cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León, les damos la bienvenida a este Facebook Live. El día de hoy me va a acompañar el abogado Francisco Javier Ortega del despacho Scott Hulls PC, quien va a hablar sobre cuestiones laborales, accidentes laborales particularmente y derechos humanos. Antes de darle la bienvenida al licenciado Ortega, me gustaría comentarles que el Consulado General de México está organizando este evento debido a la Semana de Asesorías Legales Externas. Esto se va a llevar a cabo del 24 al 28 de octubre. Esta es una iniciativa del Gobierno de México y es con la finalidad de que la comunidad mexicana conozca qué recursos existen en los consulados para que puedan solicitar apoyo. Y sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida al licenciado Ortega. Licenciado Ortega, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a ti. Es un placer estar contigo esta mañana. Licenciado Ortega, ¿pudiera comentarnos qué derechos tiene una persona si sufre un accidente en el trabajo o bien trabajando fuera del lugar de trabajo? Claro, generalmente aquellos trabajadores que sufren un accidente durante horas de trabajo tienen el derecho de recuperar sus costos médicos y beneficios salariales. Existen dos posibles avenidas legales dependiendo de las circunstancias. Texas, por ejemplo, es el único estado en el país que no requiere a las empresas que ofrezcan el seguro de Workers' Compensation a sus trabajadores. Workers' Compensation es un seguro laboral para compensar a los trabajadores que se accidentan en el trabajo o sufren una enfermedad laboral. El beneficio para las empresas en ofrecer el seguro de Workers' Compensation es que los trabajadores generalmente no pueden demandar a la empresa si es que sufren un accidente o enfermedad laboral. Cuando esto sucede, el trabajador tiene que hacer un reclamo al seguro de Workers' Compensation para obtener tratamiento médico y beneficios salariales si es que el trabajador no puede ejercer sus funciones laborales. Pero si la empresa no tiene seguro de Workers' Compensation, el trabajador entonces puede demandar a la empresa, ya sea en una corte estatal o federal, por negligencia si es que existe o sufre más bien un accidente o enfermedad laboral. También existe una excepción para demandar a una empresa aunque tengan seguro de Workers' Compensation. Si un trabajador fallece durante horas de trabajo por un acto intencional o negligencia grave de la empresa, la esposa o esposo sobreviviente o los hijos del trabajador pueden demandar a la empresa y obtener daños punitivos. Licenciado Ortega, tenemos una duda. El otro día tuvimos un caso donde el empleador envió, por ejemplo, de Luisiana lo envió a Amarillo, Texas. Y le dijo, espérate en tal parque, ahí te esperas, ahí te van a recoger, te van a llevar a trabajar. Durante ese rato le dio, no sé, un aneurisma, paro cardíaco y ahí quedó el señor en el parque. ¿Se puede hacer algo laboralmente hablando si eso sucede? Tiene que el empleado en esas circunstancias poder comprobar que existe un nexo entre la enfermedad laboral o el accidente o la lesión laboral a una función laboral. Si el accidente o la enfermedad laboral no fue ocasionado por una responsabilidad que haya tenido el trabajador durante horas de trabajo, el trabajador no creo que va a poder hacer un reclamo de Workers' Comp o poder demandar a la empresa bajo esas circunstancias. En otra ocasión tuve un caso, me gustaría aclarar esas dudas para que la comunidad también pueda entender. Era una persona que manejaba un tráiler, iba manejando, no sufrió un accidente automovilístico el tráiler, pero igual le tuvo un derrame cerebral mientras manejaba. Estaba trabajando. ¿Eso se puede considerar como algún accidente? ¿El empleador puede cubrir algo? No, desafortunadamente no. Igual, ahí tiene que haber, no es necesariamente tener una enfermedad o sufrir algún tipo de percance laboral durante horas de trabajo para que el Workers' Compensation, por ejemplo, pueda cubrir ese tipo de incidente. Tiene que haber algún tipo de responsabilidad del parte de la empresa por haber ocasionado ese accidente o esa enfermedad laboral, por falta de entrenamiento, por falta de tener ciertas normas para poder proteger a los empleados. Si yo como abogado resulto tener un ataque al corazón
durante horas de trabajo, si no hay realmente algún tipo de conexión entre las responsabilidades laborales que tengo yo y el ataque al corazón, no pudiera yo demandar a la empresa por workers' comp o por negligencia de algún tipo. Perfecto. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted haría para cualquier persona que esté en el trabajo y se accidenta? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Notificar a su empleador, a su supervisor? ¿Qué es lo que tiene que hacer al momento de sufrir una lesión? Sí, lo más importante, si una persona se lastima en el trabajo, lo más importante es inmediatamente reportarlo a la empresa por escrito. A mí me ha tocado ver casos donde un trabajador se lesiona un viernes, por ejemplo, por la tarde, durante horas de trabajo. El trabajador piensa que fue una lastimadura leve, sin mayores consecuencias, o por ser casi fin de semana laboral, no lo reporta. Llega el fin de semana, el cual no lo trabajan, y ahí es cuando el trabajador empieza a tener un dolor más fuerte y se da cuenta que realmente está lastimado. Al regresar al trabajo el lunes, el trabajador reporta por primera vez a la empresa que se lastimó el pasado viernes. Sin embargo, por el hecho que el trabajador no lo reportó inmediatamente, la empresa duda si realmente se lastimó, perdón, el trabajador el viernes o el fin de semana cuando no se trabajó. Por haberse esperado, dudado de la severidad del accidente, el trabajador, en mi opinión, ha debilitado su caso en contra de la empresa, la cual podrá indagar sobre las actividades del trabajador durante el fin de semana. Si es, por ejemplo, que el trabajador trabajó en casa, trabajó en su coche, estuvo haciendo deporte y la empresa va a tratar de indagar para ver si realmente, perdón, el accidente o la lastimadura fue ocasionado durante horas de trabajo o fue ocasionado durante el fin de semana que el trabajador no trabajó. También las mayorías de las empresas tienen políticas laborales que requieren que los trabajadores inmediatamente reporten accidentes laborales. Si los trabajadores no reportan los accidentes inmediatamente, las empresas pueden castigar incluso a los trabajadores por no cumplir con las obligaciones del trabajo, nuevamente poniendo en duda si realmente el accidente del trabajador fue durante horas laborales. Por lo tanto, en mi opinión, es muy importante revisar todas aquellas políticas laborales, el manual laboral, que aquí le llaman muy comúnmente el Employee Handbook, para asegurarse de los pasos a seguir en caso de un accidente laboral. Por lo general, siempre en las políticas laborales hay un proceso en términos de lo que el empleado tiene que seguir en caso de haber un accidente, alguna enfermedad laboral. Es reportarlo a su supervisor inmediato, a una persona de recursos humanos, y muchas empresas igual tienen algún tipo de forma donde el empleado tiene que llenar como un cuestionario del accidente y de todos los hechos de cómo ocurrió el accidente. ¿Qué ocurre cuando de repente el empleador le dice, ay, sí, te lesionaste, pero ve a Juárez a recibir atención médica? ¿Eso es correcto? ¿Es No, recomendable? no, incluso hay veces, como lo comentaste tú, que hay empresas en El Paso, por ser frontera con Ciudad Juárez, donde quieren mandar a los trabajadores a México para recibir tratamiento médico, siendo que típicamente el costo es menor. Sin embargo, las empresas no pueden forzar a sus trabajadores de recibir tratamiento médico en Ciudad Juárez o en cualquier lugar, especialmente si hay un seguro de Workers' Compensation. El trabajador tendrá que recibir tratamiento médico de un doctor especialista, una clínica, un hospital que forme parte de la red de doctores, clínicas, especialistas, hospitales de ese seguro de Workers' Compensation. Por lo tanto, si no hay seguro de Workers' Compensation, el trabajador puede elegir donde él o ella quiera para recibir tratamiento médico. Ok, y quizá lo recomendable sería consultar a un abogado de inmediato, ¿no? Sí, es hablar con un abogado para ver cuáles son los remedios legales que uno tiene. Como lo comentamos anteriormente, Texas es el único estado que no requiere a las compañías que obtengan Workers' Comp. Los 49 otros estados lo requieren. Texas da esa flexibilidad a las empresas. El beneficio, obviamente, como lo comentamos anteriormente, es de que si la empresa elige no tener seguro de Workers' Comp y ahorrarse ese costo mensual, por ahorrarse ese costo, a la empresa se le puede demandar
por negligencia o por negligencia grave. Si tienen workers' comp, entonces son inmunes a una demanda. Solamente el único recurso ahí es obtener el seguro de workers' comp, asegurarse que el tratamiento médico sea por parte de un doctor que forme parte de esa red del seguro de workers' comp. Y la única excepción, como lo comentamos anteriormente, es si existe una negligencia grave, donde fallece un trabajador por una negligencia grave. Entonces ahí sí se le puede demandar a la empresa, aunque la empresa tenga el seguro de workers' comp. Perfecto. ¿Qué ocurre cuando el empleador se niega a pagar las cuentas médicas del hospital? Y quizá también el salario, porque se supone que si una persona se accidentó, tiene derecho a recibir cierta parte del salario, ¿verdad? Hay ciertos requisitos, pero sí tienes razón. Entonces, si hay seguro de Workers' Compensation, el seguro tiene la obligación, bajo la ley, de pagar las cuentas médicas. Si es que el trabajador recibió tratamiento médico de uno de los médicos hospitales autorizados por el seguro. Si el trabajador elige obtener tratamiento médico por un doctor o clínica fuera de esta red de especialistas, doctores, clínicas, hospitales, fuera de esta red, el seguro entonces no tendrá la obligación de cubrir este gasto. Por lo tanto, es sumamente importante verificar como trabajador si el doctor o especialista que le está dando ese tratamiento médico ha sido aprobado por el seguro antes de recibir el tratamiento médico. El trabajador tiene el derecho de poder pedirle esta información ya sea a la empresa o directamente al seguro de Workers' Compensation para no tener el riesgo de recibir algún trato médico de un doctor que resulte no formar parte de la red y que el seguro de Workers' Comp ahora sí tenga la excusa de no pagar por ese tratamiento médico. Yo sé que en los casos laborales hay que actuar inmediatamente. A mí me gustaría que diera usted su número telefónico en caso de que alguna persona tenga cualquier duda. Licenciado Ortega. Sí, claro que sí, con todo gusto. Mi número de teléfono, perdón, directamente es el 915-546-8245. Yo trabajo, como lo mencionaste anteriormente, en la firma Scott Hulse. Es una firma que ya tiene casi 130 años aquí en El Paso. Fue fundada en 1889. Somos un bufete de abogados de entre 25 y 30 abogados con oficinas aquí en El Paso, en el centro. Estamos a contraesquina de la Plaza de San Jacinto, la Plaza de Lagartos, como se le conocía antes. Y tenemos oficinas también en Las Cruces, Nuevo México y en San Antonio, Texas. Muy bien. Licenciado, ¿qué ocurre si una persona es víctima de violación de derechos humanos? ¿Qué recomendaría usted hacer? Bueno, si hay alguien que ha sido, tenido sus derechos, ya sean civiles, constitucionales, humanos violados, es importante tomar en cuenta que aquí generalmente en Estados Unidos las autoridades municipales, estatales y federales son inmunes a demandas civiles o constitucionales o de derechos humanos. Sin embargo, por violaciones a derechos humanos o civiles, existe una excepción donde se le puede demandar a estas autoridades bajo una ley comúnmente conocida como sección 1983. Y esta demanda se puede demandar ya sea autoridades gubernamentales por violaciones constitucionales, típicamente en una corte federal, y si gana el caso, se pueden obtener daños morales y económicos sin importar la nacionalidad de la persona o el estado migratorio de la persona. ¿Cuáles son los casos más comunes que su firma de abogados recibe en este tema? Sí, claro. Ejemplos de violaciones de derechos humanos, civiles o constitucionales son, por ejemplo, alguna violación o alguna agresión sexual, casos de fuerza excesiva de un policía o un guardia de prisión, un arresto sin justificación o causa, una inspección de su persona, de su propiedad o vivienda sin alguna causa legal. Por dar un ejemplo, yo hace algunos años tuve un caso donde un policía
aquí en El Paso, le disparó a un preso por la espalda. El preso estaba esposado con las manos atrás en la espalda. El preso no estaba armado. La bala le entró por la espalda y atravesó su corazón, matando al preso inmediatamente. Todo esto fue grabado por las cámaras de seguridad en la cárcel. La familia del preso demandó a la ciudad, al departamento de policía y al mismo policía bajo la ley sección 1983 en una corte federal aquí. El juez determinó que la ciudad del Paso, que era la que contrató al policía bajo el departamento de policía, estaba inmune, la ciudad, de la demanda, pero el caso sí pudo proceder en contra del policía hasta que se llegó a un acuerdo monetario con el departamento de policía. Son casos muy difíciles, muy complejos, pero sí existen leyes aquí que puedan proteger contra violaciones constitucionales o violaciones de derechos humanos. Muy bien. A mí me gustaría comentar que el Consulado de México también igualmente tiene una lista de abogados en la cual está el abogado Ortega. Tenemos listas desde abogados migratorios, civiles, familiares, abogados para daños personales, asuntos penales y laborales. En caso de que cualquier ciudadano mexicano necesite orientación, con mucho gusto nosotros le podemos dar una lista. Es importante que venga al consulado o nos llame, se la podemos mandar vía correo electrónico. La gran mayoría de los abogados ofrecen asesoría gratuita. Asesoría, la primera cita sería gratuita, dependiendo del caso. Muchas veces los casos civiles, como los que acaba de mencionar el abogado, que son violaciones a los derechos humanos, y los laborales casi siempre se atienden bajo la cuota de contingencia, ¿verdad, abogado? Claro que sí. Así que por favor no duden en comunicarse al consulado o acudir personalmente. Nos pueden llamar al 915-747-3232, 915-747-3234 y 915-747-3233. También nos pueden escribir a conepaso@sre.govgrande.mx. El consulado está para servir a la comunidad mexicana en cualquier tipo de problema que tengan en este país, así que si tienen cualquier duda, no duden en llamarnos o visitarnos. Licenciado Ortega, desafortunadamente el tiempo está por terminar. Me gustaría saber si tiene algo más que agregar. Bueno, lo que quería agregar muy brevemente, yo creo que no toqué este tema en términos del asunto de Workers' Comp y lo puedo hacer muy rápidamente. Me habías preguntado y comentado si los trabajadores pueden recibir algún beneficio salarial, si es que se lastiman. Así es. Y efectivamente sí pueden recibir un beneficio salarial, pero es muy importante saber que esto solamente ocurre si el trabajador no trabaja por 7 días. Si no trabaja por 7 días, a partir del octavo día, el trabajador puede entonces obtener beneficios salariales temporales bajo Workers' Comp. Y lo que se hace ahí se tiene que tomar el promedio de las últimas 13 semanas salariales del trabajador, tomar ese promedio del ingreso del trabajador, y el trabajador puede recibir el 70% de ese salario semanal promedio. Y ese salario se recibe hasta que un doctor determine que el trabajador ya llegó a una mejoría máxima médica. Sí, okay. Es nomás para aclarar ese punto. Sí, muchas gracias. Y esto sería solamente si tienen compensación de los trabajadores, ¿verdad? Claro que sí. Si hay compensación, si hay seguro, ese es el beneficio. Si el trabajador, y ese es el 70% del salario promedio, si el trabajador gana menos de $10 la hora, en vez de recibir el 70% de su salario semanal promedio, puede recibir el 75%. Es un porcentaje mayor si es que gana menos de $10 la hora, pero el promedio no sería de las últimas 13 semanas, sería sacar el promedio salarial semanal de las últimas 26 semanas antes de que haya ocurrido el accidente. También un trabajador puede recibir beneficios de por vida. Si es que el trabajador perdió la vista en ambos ojos, perdió ambos pies desde los tobillos, perdió ambas manos desde las muñecas, perdió una mano, un pie, tiene parálisis de ambas manos o piernas,
o parálisis de una mano y una pierna, si tiene un trauma cerebral incurable, quemaduras de tercer grado en las manos, en la cara. En esa situación, el trabajador sí puede recibir el 75% de su salario semanal de por vida. Si no hay seguro de Workers' Comp, como lo hemos comentado, entonces el trabajador tendrá que demandar por negligencia o negligencia grave a la empresa. Perfecto, licenciado Ortega. Información bastante importante y lo mejor, bueno, lo importante que hay que destacar es que si tienen un accidente laboral, tienen que avisar inmediatamente a su supervisor por escrito, para que no haya ningún problema después de que piensen que fue por otro asunto, quizás se lastimó en la casa, ¿verdad, licenciado Ortega? Así es, hacerlo por escrito, hacerlo inmediatamente y revisar ese manual laboral para asegurarse de que hayan hecho el proceso correcto, dejar las cosas por escrito y especialmente si hay testigos que vieron el accidente, obtener si pueden declaraciones de esas mismas personas. Si típicamente lo que pasa cuando hay un accidente, por ejemplo, hay una sustancia en el piso donde se resbala el trabajador, la empresa va a venir inmediatamente a tratar de remediar el asunto, limpiarlo, y ya no hay evidencia de cuál fue esa sustancia, de dónde originó. Si tienen un celular y pueden tomar alguna foto, algún video para tener esa evidencia, también se les recomienda tener toda esa información. Si es que el día de mañana se les cuestiona si realmente fue algo que ocurrió en el trabajo o alguna negligencia por parte de la empresa. Así es. Y cuando son accidentes terribles, por ejemplo, que se cortó la mano, que se cayó de un techo y prácticamente se muere la persona, es importante notificar a OSHA, ¿verdad? Para que ellos hagan una investigación de lo ocurrido. Sí, muy buen punto. Aquí las empresas tienen una obligación de mantener a sus empleados a salvo, de darles el entrenamiento para que tengan ellos la herramienta necesaria y el entrenamiento necesario para que hagan su trabajo de una manera que no los expongan a algún tipo de peligro. Y efectivamente, si existe un accidente de ese tipo, es inmediatamente notificar a OSHA. OSHA es una entidad federal gubernamental que viene a dar una inspección y pueden determinar la causa de un accidente de este tipo. Perfecto. Realmente es muchísima la información. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, licenciado Ortega. Le agradecemos muchísimo su colaboración y esperamos que en una próxima ocasión nos pueda acompañar en el radio para hablar sobre este tema. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias en nombre de nuestro cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León. Hasta la próxima.